Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta unidad vamos a revisar lo que son las consultas SQL. Eh, Vamos a ver a continuación un ejercicio práctico para que de esa manera pues ustedes se puedan guiar en la resolución de las tareas. Entonces, aquí lo primero que nosotros pues tenemos, ¿no? Como base de este ejercicio es un modelo de datos físico, ¿no? Para un sistema de base de datos de hotel. Entonces aquí nosotros tenemos cuatro tablas, que en este caso son las tablas más importantes para este sistema, en el cual pues tenemos la tabla habitaciones, la tabla reservas, la tabla clientes y la tabla de recepcionista. Además, aquí tenemos algunas consultas que una vez programado este modelo, primero lo vamos a programar en el servidor de base de datos MySQL o MySQL y luego vamos a realizar estas consultas, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la mano con nuestra consola de MySQL. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestra consola abierta, vamos a ir programando cada una de estas tablas. Vamos a ir programando cada una de estas tablas. Bueno, en este caso, vamos a ir trabajando con la tabla habitaciones. Vamos a ir programando la tabla habitaciones. ¿Ok? Pero, por supuesto, primero tenemos que crear una base de datos. Entonces, con el comando create database, database, ¿no? Creamos la base de datos. Vamos a ponerle hotel a esta base de datos. Create database hotel. Luego le vamos a indicar al servidor con el comando use que vamos a trabajar con esta base de datos, use hotel. Porque hay muchas bases de datos, pero vamos a usar específicamente esta base de datos. Y luego vamos a crear las tablas. En este caso, la primera tabla con la cual vamos a trabajar es la tabla habitaciones. Entonces, de la misma manera, vamos a usar el comando create table, y el nombre de la tabla que es habitaciones. Posteriormente, vamos a indicar los nombres de los campos. El primer nombre de campo es ID habitación. ID habitación. Vemos el tipo de dato que es un entero de 10. Digitamos el tipo de datos entero de 10. ¿Ok? Este, este campo y de habitación entero de 10 es un campo PK o primary key, donde también debemos especificar aquí eh, en esta línea, ¿no? de código donde estamos creando la tabla. Entonces, es un entero de 10. Le vamos a establecer otra característica que es non-null. Ahí le ponemos el primary key y vamos a decirle que este campo será un auto increment. Es decir, que se vaya incrementando automáticamente de uno en uno. Luego, el siguiente campo es número habitación. Número habitación. Tendrán en cuenta que los nombres de los campos no pueden quedar con espacios, por eso ustedes se fijan que le hacemos un guión bajo, ¿sí? Número, habitación, INT de 10. ¿Ok? Aquí vamos a indicar el número de la habitación. El otro campo es nombre de habitación.
Para cambiar de un campo a otro usamos la coma, ¿no? Nombre, guión bajo, habitación. Este será un text de 100, ese es el tipo de datos, y luego la descripción, el campo de descripción, que es un text de 200. Ok, hacemos un describe, la tabla que hemos creado, en este caso la tabla se llama habitaciones, para ver la estructura, ¿no? Entonces aquí están los campos, el campo ID de habitación, el campo número de habitación, el campo nombre de habitación y el campo descripción. ¿Ok? El campo ID de habitación es clave primaria, auto increment. ¿Ok? Lo que significa que se irá incrementando, digamos, de uno en uno. Vamos a crear la otra tabla. En este caso es la tabla reservas, ¿no? Es la tabla reservas. Bueno, esta tabla la vamos a crear después, porque primero tenemos que crear las tablas que son, digamos, las tablas fuertes, que, que en este caso son aquellas tablas que solamente tienen clave primaria. Las tablas que tienen FK o foreign key son tablas débiles y estas se van creando al final, después que tengamos todas las tablas fuertes. Entonces vamos a crear entonces ahora la tabla clientes, asimismo con el comando create table, el nombre de la tabla, que en este caso es clientes, estamos aquí, y vamos a ir especificando cada uno de los campos, ¿no? Abrimos paréntesis, el primer campo es ID cliente, el tipo de datos es un entero de 10, este campo será non-null, primary, primary key y auto increment. El siguiente campo, después del ID cliente, es primer nombre. Primer nombre. Este campo tiene como tipo de datos text de 50. Primer nombre, text de 50. Segundo nombre. Segundo nombre es un text de 50. Apellido paterno. Siguiente campo es un text de 50 y el apellido materno, que es un text de 50 también, y la cédula, cuyo tipo de datos también es un text, pero de 25. Cerramos con un paréntesis más y damos un enter. Vemos que se ha creado la tabla clientes. Hacemos un describe a la tabla clientes y aquí está, creada, ¿no? Damos campos, podemos ver la columna campos, cada uno de los campos que hemos creado, ¿no? Y de cliente, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno y cédula. Muy bien. ¿Qué otra tabla tenemos? Vamos a crear ahora la tabla recepcionista, ¿no? Que es la siguiente tabla, que es tabla fuerte, pues solo tiene PK, primary key, entonces vamos a crear la tabla de recepcionista. Create table recepcionista. ¿Cuáles son los campos? Y de recepcionista, es un entero de 10.
Ponemos que es un non null, primary key, auto increment. Ya. Eh, el primer nombre, el campo primer nombre, que es un text de 50. Segundo nombre, que es text de 50, apellido paterno, apellido materno. Todos estos campos son text de 50, ¿no? Entonces, primer nombre, text de 50. Digamos, digamos, para crear el otro campo con una coma. Segundo nombre, text de 50. Apellido paterno, que es un text de 50. Y el apellido materno, que es un text de 50. Tenemos el género y tenemos el sueldo. El género es un text, bueno, se le ha colocado un text de 25. Podría ser de menos, pero lo vamos a dejar tal cual como está especificado acá. Género text de 25 y sueldo decimal 5,2. Sueldo, que el tipo de datos decimal 5,2. Es un enter, pues ya está creado en este caso todos los campos. Hacemos un describe a la tabla recepcionista y aquí tenemos ya la tabla con los campos que hemos creado. Y finalmente tenemos que crear la tabla reservas. Vamos a crear la tabla reservas. Hay que considerar que esta tabla tiene 3 claves foráneas. Ok, este es un punto muy importante, ¿no? Este es un punto muy importante, porque tenemos que crear las claves foráneas también, no solamente las claves primarias. Entonces usamos el mismo comando, create table, en este caso es reservas. Vamos creando los campos y de reserva, este campo es un entero de 10. Vamos a ponerle que sea un not null, es primary key o clave primaria, y pongamos que es un auto increment. Se va a ir incrementando de uno en uno automáticamente. El otro campo es fecha de inicio y fecha fin, cuyo tipo de dato es day. Entonces, fecha de inicio, day, fecha, fin, day, precio, cuál es precio acá, decimal 5,2. Ahora vienen las claves foráneas, en este caso es ID cliente, F, ID cliente F, es un entero de 10. La otra clave foránea es ID recepcionista F. ID recepcionista F. Es un entero de 10. Y el último campo que es ID habitación, que es un entero de 10. ID habitación. Listo, una vez que ya hemos creado los campos clave foráneas, debemos crear índices para cada uno de estos campos. En este caso, index para el campo y del cliente F.
Creamos otro index para el ID recepcionista F. ID recepcionista F. El otro index para el campo ID habitación F. Muy bien. Una vez que tenemos creados los índices, vamos a crear ya establecer la relación con el comando foreign key. Foreign key, en este caso la clave foránea es ID cliente F. Y vamos a hacer referencia con el comando reference a la tabla clientes con el campo que está conectado es el campo ID cliente. Luego, el otro campo que vamos a establecer la clave foránea es ID recepcionista F. Foreign key ID recepcionista F. Hacemos referencia. Hacemos referencia a la tabla recepcionista, ¿no? Está conectada con la tabla recepcionista y el campo ID recepcionista. Recepcionista ID sección. Ok, y finalmente, pues, creamos la clave foránea de ID habitación F. Vamos por el ID habitación F. Hacemos referencia a habitaciones, la tabla de habitaciones, el campo ID habitación. Listo, entonces, damos un Enter y ya está creada la tabla. Hacemos un describe a la tabla de reservas y damos un Enter. Ahí está. Creada la clave principal, ¿cierto? Cada uno de los campos que se han creado de esta tabla y las claves foráneas. Aquí están. Listo, entonces, vamos a hacer, digamos, a ver, aquí tenemos ya las consultas, ¿no es cierto? Pero para poder hacer estas consultas, para poderlas ejecutar, tenemos que hacer unas inserciones. Vamos a hacer 2 inserciones por cada tabla. Empezaremos con la tabla habitaciones, ¿ok? Entonces, la tabla habitaciones aquí está. Tiene 4 campos. El primer campo es auto increment. Vamos a llenar 3 campos. Vamos a insertar un registro con el comando inserinto. El nombre de la tabla es habitaciones. Habitaciones. Directamente le podemos poner el values y el valor para el primer campo. Como es auto increment, le vamos a poner aquí null, porque el mismo sistema se va a encargar de insertarlo. Luego vamos a poner el número de habitación. Veamos si hay una consulta que
que de pronto pide el número de la habitación, consulta el precio de la habitación número 15. Hay una habitación que está indicando y luego la 25. Hay que insertar 15 y 25 porque a eso apunta una consulta, dos consultas. Número de habitación, pues, la habitación 15, como número, nombre de habitación, pues, digamos, eh, el nombre de la habitación puede ser, en este caso, un tipo de habitación familiar y el otro campo, la descripción. Entonces, en esta descripción podemos poner que tiene 3 dormitorios. Esta habitación tiene 3 dormitorios. Se encuentra en la planta 2, ¿no? Y cuenta con aire acondicionado, etcétera, pues, ¿no? Ok, esta es una inserción. Es una inserción. Una vez que están todos los campos llenos, le damos Enter. Aquí aparece un error, es porque no le he puesto comillas en este caso, al nombre de la habitación, ¿no? Que en este caso es tipo text. Los tipos text deben ir con comillas. Ok, ahí se inserta. Podemos hacer un select a este registro con el comando select asterisco from habitaciones y damos un. Y ahí tenemos un primer registro. Vamos a hacer otro registro. Simplemente vamos a cambiar acá los números. ¿Ok? Con la tecla dirección hacia arriba, podemos regresar a los comandos que hemos usado. Personal. Entonces, podemos a consultar con select asterisco from habitaciones. Y aquí ya está. Bien. Vamos a insertar en la tabla clientes. ¿Ok? La tabla clientes. Con el comando insert into clientes. Ok. El primer campo es null. Primer nombre, segundo apellido paterno, apellido materno y cédula. Veamos las consultas. Me parece que sí está haciendo referencia a un cliente cuyo número de cédula es este. Nada más. Ok. 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 Recepcionista libre no. Un cliente. Bueno, ponemos values. Primer campo es null. Lo inserta el mismo sistema. Aquí está. Clientes.
De clientes, no. Primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno en la cédula. Pongamos primer nombre, José. Segundo nombre, eh, Antonio. Primer apellido, Macías. Segundo apellido, Córdoba. ¿Y qué más nos pide? Primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno y la cédula. La cédula debemos poner esta que está aquí, ¿no? Porque es una no, digamos, es la consulta 2 donde pues nos pide consultar un cliente cuyo número de cédula sea el número que está aquí indicado. Entonces vamos a poner ese número de cédula. El tipo de datos es texto, entonces hay que ponerlo con comillas. El número de cédula y damos un. Ok, insertamos otro cliente, cambiamos el nombre, damos, por ejemplo, Ana, María, el apellido puede ser Zambrano, el otro apellido puede ser Zambrano eh, Ortega, por ejemplo. Listo, entonces podemos poner aquí un número de cédula cualquiera porque ya no nos está indicando qué número de cédula. Hacemos un select a la tabla clientes y aquí tenemos los dos registros. La siguiente tabla será recepcionista. Para recepcionista, ¿sí? Aquí hay un recepcionista que atendió al cliente líder Zambrano. El cliente líder Zambrano. Hubo un cliente líder Zambrano. No hemos insertado un cliente líder Zambrano, entonces tenemos que insertarlo. Me está pidiendo líder, primer nombre, segundo nombre, líderes, yo paterno Zambrano, apellido materno Zambrano. Cédula. Vamos a insertar cliente, values null, líder, faltó las comillas al final. Ok, terminar. Eu, ok, siempre hay que ver antes de dar un enter, pero a todos nos puede pasar, ¿no? Inseriendo clientes, values null, líder, eu, líder, Zambrano, Zambrano. Ya está. Hacemos un select. Compliments. Ahí está. Y después vamos a insertar un recepcionista.
Aquí está el recepcionista que ingresar, en este caso es María Serena. Ok, María Serena. Entonces, con el mismo comando, insertamos los recepcionistas, ¿no? Recepcionista, y de recepcionista, que es un de 10, a ver, inserto recepcionista, varios. Inserto recepcionista, los valores, el primero es null, porque es auto-increment. El segundo campo, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno. Habíamos dicho María Serena. Primer nombre, María. Segundo nombre, pongamos Eugenia. Apellido paterno, Zambrano. Y apellido materno, pongamos Giler. Luego el género, femenino. Y el sueldo, pongamos que la recepcionista tiene un sueldo de $500. Listo, entonces, aquí tenemos un registro en la tabla recepcionista. Le consultamos. Bien, listo, entonces. Ya tenemos el recepcionista insertado. Vamos a reservas. Inserto reservas. Vamos a insertar un registro en reservas. En la tabla de reservas, el primer registro es pecano auto increment, por lo tanto vamos a poner acá null, primero values, luego fecha de inicio de la reserva, pues por ejemplo vamos a considerar que pues esta se reservó pues se pudo haber reservado con tiempo antes, ¿no? Vamos a suponer que se reservó el lunes 1 de julio. Entonces, vamos a establecer, vamos a ingresar la fecha en el siguiente formato. Año, mes, día. Entonces tenemos 2024, el mes, julio, que es 7, y el día, el 1, 01. Ok, fecha de inicio de la reserva, fecha de fin. En este caso, pues vamos a colocar acá que pues la reservó, en este caso el día lunes, para hospedarse mismo el día lunes y se va a quedar hasta el día 2. Ok, entonces
misma manera ponemos 24, 07, 02. Precio, vamos a suponer que el precio de la habitación eh, no es un ejemplo, vamos a ponerle $25. $25. El cliente que hizo la reserva, ujú, podemos poner cuántos clientes tenemos. Tenemos tres. Vamos a suponer que hizo la reserva, pues, líder Zambrano, cuyo ID cliente es el 3. Aquí le ponemos el ID, el 3. Luego nos dice que hay que ingresar el recepcionista, quien atendió. Solo tenemos un recepcionista ingresado, por lo tanto debemos poner el 1, poner ese registro. ¿Y qué tipo de habitación? Pues se ha reservado. Las habitaciones las tenemos acá. Tenemos dos tipos de habitaciones, la 15 y la 25, el número. Vamos a ponerle que reservó la habitación familiar, cuyo ID es 1. Ok. Y ahí terminaría este primer registro. Vamos a hacer un nuevo registro con otra fecha. Vamos a ver, vamos acá del 3 al 6. Mm, Tenemos familiar y personal. Pongamos unos $20. Ok. El precio de la habitación. El cliente que hizo la reserva. Vamos a ponerle a José Antonio. Pues es el ID 1. Luego nos dice que hay que ubicar el recepcionista. Solo tenemos un recepcionista insertado, por lo tanto será 1. Y la habitación. La habitación tenemos 2. Ya separamos la 15. Ahora vamos a separar la 25. Con, en este caso, el ID 2. Damos Enter y hacemos un select. Select asterisco from reservas. Muy bien. Una vez que ya tenemos eh, el modelo de datos físico programado y también insertado algunos registros, vamos a hacer las primeras consultas aquí. Las consultas que son sencillas. Aquí tenemos unas consultas sencillas. En este caso es la número 1, la número 2 y la número 3. La consulta 4, 5 y 6 son consultas complejas. Esas consultas complejas pues las vamos a revisar en el próximo video. Va a haber un video exclusivamente para tratar el tema de las consultas complejas. La primera consulta, ¿qué es una consulta simple? Una consulta simple, en este caso, viene a ser pues digamos, una solicitud que se hace a la base de datos para que nos devuelva unos datos, ¿no? Unos valores. Y se llaman simples porque esos datos que hacemos la petición están digamos que solo constan en una sola tabla.
¿no? Es decir, que por ejemplo en el caso uno dice consultar el número de habitación y el nombre de la habitación. Consultar el número de habitación y el nombre de habitación. ¿Dónde encontramos eso? En la tabla de habitaciones. ¿Qué tenemos que consultar? El número de habitación y el nombre de la habitación, nada más, ¿no? Y estos datos lo encontramos en una misma tabla. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la consola de MySQL, trabajamos con un select, ponemos los nombres de los campos que queremos consultar. La consulta nos pide el número de habitación, coma, y el nombre de la habitación. El nombre de la habitación. ¿Ok? Número y nombre. Nada más nos pide. Consultar el número de habitación y el nombre de habitación. ¿De qué tablas? ¿Dónde se encuentran estos datos? En la tabla habitación. Entonces ponemos aquí from habitaciones. No nos dice nada más. Por lo tanto, pues ahí terminaría la consulta. Solo nos pide consultar el número de habitación y el nombre de la habitación. No nos dice qué número, no nos dice qué nombre de habitación, solamente nos dice consultar el o los números que, de las habitaciones que estén registradas y el o los nombres de la habitación, ¿no? Aquí lo hace de forma singular, pero pueden haber más habitaciones registradas. Registramos más de uno, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, damos un enter y tenemos este caso de la consulta, ¿no? El número de la habitación, que es el servidor MySQL que nos devuelve el nombre de la habitación, y tenemos, pues aquí, estos resultados. Tenemos la primera consulta. Entonces, hay que indicar, hay que aclarar aquí que en el select se especifican los campos que queremos ver. Queremos ver dos campos, el número de habitación y el nombre de habitación. Aquí están. Estos son los dos campos. Pero ¿de dónde obtenemos esa información o podemos obtenerla? De la tabla. El comando from nos indica que debemos poner a continuación el nombre de la tabla donde se encuentran estos campos. Entonces, en la tabla de habitaciones encontramos el número de habitación y el nombre de habitación. De modo que al finalizar acá esta línea de código con un punto y coma, nos devuelve la primera consulta. La consulta 2 dice consultar el primer nombre y apellido paterno del cliente cuyo número de cédula es 172.012.6877. ¿En qué tabla encontramos esto? Estos datos. Dice consultar el primer nombre y apellido paterno del cliente. Está claro que lo vamos a encontrar en la tabla clientes. Entonces, ¿qué campos nos pide? Dice primer nombre, apellido paterno. Podemos poner la cédula también para constatar que es este número el cual estamos consultando. Hacemos un select, ponemos los nombres de los campos, en este caso son primer nombre, apellido paterno y cédula, que es lo que queremos visualizar. Select, primer nombre, apellido paterno y la cédula. ¿De qué tabla? Vamos a obtener estos datos. De la tabla clientes. ¿Ok? Pero aquí nos da la condición. Es decir, nos dice cuyo número de cédula es, no nos dice que consultemos todos los, los nombres y los apellidos de los clientes, sino nos dice consultar solo en este caso el primer nombre, el apellido paterno de un cliente o del cliente cuyo número de cédula es este, ¿no? Este número que está aquí. Entonces, ahí trabajamos con un where como condición. Entonces, where, ¿no? El where nos permite en este caso filtrar los datos. No nos va a permitir
que aparezcan todos los datos. Si nosotros aquí le damos un punto y coma, pues nos van a aparecer todos los registros que tenemos en la tabla clientes registrados. Pero si trabajamos con un web, ¿no es cierto? Ahí vamos a especificar el número, perdón, primero en este caso el campo, caso web, la cédula, sea igual a qué número, a 172.012.087. Este es el número de cédula que nos está indicando aquí. 172.012.6877. Entonces, con el word filtramos, damos un enter y ya no nos aparecen todos los registros de la tabla, sino solo el que estamos necesitando. Por medio de la cláusula where, nosotros podemos filtrar estos datos. Tenemos otra consulta. Consultar el sueldo del recepcionista María Cedeño. Dice. ¿Dónde encontramos esa información? En la tabla recepcionista, ¿no? ¿Qué nos pide consultar? El sueldo. Vamos entonces a presentar el sueldo y el nombre, ¿no? El primer nombre y el apellido paterno para saber que se trata de María Cedeño. Entonces hacemos un select, ponemos los nombres de los campos, vamos a presentar el primer nombre, la del apellido paterno, y vamos a presentar el sueldo, que es lo que nos pide acá. El sueldo. ¿De qué tabla? De la tabla recepcionista. Primer nombre, apellido paterno, sueldo de la tabla recepcionista. ¿Ok? Y nos dice de qué persona. María Cedeño. ¿Ok? De María Cedeño. Si tenemos María Cedeño aquí como registro de los recepcionistas, vamos pues a revisar la tabla recepcionista. Ok, tenemos habitaciones, tenemos clientes, aquí tenemos recepcionista. Aquí se insertó el registro. María Zambrano dice. ¿Qué dice la consulta? Consultar el sueldo del recepcionista María Cedeño. Bueno, no insertamos María Cedeño, pero insertamos María Zambrano. Cambiamos aquí nomás el apellido, porque no hemos insertado otro recepcionista. María Zambrano. María Zambrano, ¿no? Ok, consultar el sueldo del recepcionista María Zambrano. Aquí tenemos entonces la recepcionista María Zambrano. El sueldo es $500, ¿ok? Pero queremos hacerle una consulta por medio de la cláusula Word también. Ser el primer nombre, apellido paterno, sueldo de la tabla recepcionista, donde, en este caso, donde eh, el primer nombre sea igual, aquí nos dice el nombre, a María, aquí tenemos a María, tenemos que ver bien tal cual como está escrito, si, con tilde, sin tilde, porque si no, no va a funcionar. El primer nombre sea igual a María y, en este caso, el apellido paterno sea igual, eso es lo que nos dice, sea igual a Zambrano. Y esta consulta nos dice que va a presentar el primer nombre, el apellido paterno, el sueldo. Esta información se va a encontrar en la tabla recepcionista y
En este caso, vamos a necesitar solamente la persona cuyo primer nombre sea María y el apellido paterno sea Zambrano. Damos un enter y ahí nos aparece la consulta. Entonces, hasta aquí hemos logrado eh, hacer estas consultas. Hemos hecho un ejercicio, eh, digamos, completo desde la programación del modelo de datos. Entonces, hasta aquí es la parte de la elaboración de consultas SQL sencillas.